Estimados amigos del canal Chile La Encrucijada, en un anterior video les presenté un extracto de la entrevista concedida por el embajador Marcelo Arias de la Vega, que durante el gobierno de la señora Jeanine Áñez Chávez se desempeñó como vicecónsul de Bolivia en Chile. El diplomático nos ilustró al respecto de las motivaciones ideológicas que orientaron el trabajo de la redacción de la Constitución boliviana bajo el control meticuloso de Evo Morales. Hoy reproduciremos sus declaraciones respecto a la libertad religiosa y a la imposición de un culto a los ídolos paganos de los pueblos originarios. Dentro de este espíritu se prohíbe fundamentalmente, y esto viene a ser un rompimiento en la moral del pueblo boliviano, se prohíbe la religión. O sea, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que el gran porcentaje, yo diría un 90 o 95% del pueblo boliviano tiene esa fe, cree en Jesucristo. Es un pueblo absolutamente creyente, pero se nos impone a través de la Constitución, de ese espíritu de la nueva Constitución política boliviana, el culto a la Pachamama, la recuperación de los valores ancestrales. Se reinstauran todas las ceremonias que para nosotros, desde el punto de vista creyente, vienen a ser absolutamente diferentes. Eso es paganismo desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque inclusive obviamente existen en los archivos históricos, el mundo entero lo ha visto, inclusive sacrificios de animales vivos en ceremonias gubernamentales. Es más, se prohíbe a los pastores de las iglesias evangélicas el predicar el evangelio. Es más, salieron, después de la aprobación del texto constitucional, leyes especiales, reglamentos especiales de la Constitución, que aquellos que salieran a convocar a los fieles para invitar a sus congregaciones religiosas iban a ser encarcelados y perseguidos por sedición. Se hace una reforma educativa donde se incluye este concepto fundamental. Jesucristo y los conceptos religiosos, teológicos, son sacados. Por Constitución. Por la Constitución, ¿no? Y se declara además un país absolutamente laico, un Estado laico. Existe, dice, libertad de cultos, pues absolutamente laico. Pero no hay tal libertad de cultos porque a través de una ley, la reforma educativa que se hace bajo el espíritu de la Constitución política del Estado, se incluye en el sistema educativo los valores ancestrales, es decir, culto al dios Sol, culto a la diosa la Luna, a los achachilas, que este es un vocablo de origen aymara, que son los guardianes de las ciudades. Y Bolivia, principalmente La Paz, Potosí y Oruro, están dentro de la cordillera oriental, real u oriental de los Andes. Entonces, estos grandes nevados que tenemos, el Illimani, tenemos el Mururata, tenemos el Chacaltaya, etcétera, el Huayna Potosí y otros grandes y bellísimos nevados, son supuestamente dentro de esta cosmovisión los guardianes. Entonces hay que hacerles cultos, hay que hacer ofrendas, inclusive tenemos registros históricos que hubiera habido ofrendas humanas en ciertos momentos. Entonces el espíritu del pueblo es golpeado. Evidentemente la gente adepta, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, que estaban enmarcados en la línea ideológica del partido gobernante que promulga o más bien persigue esta elaboración de la Constitución política del Estado, se sentían felices, porque según ellos decían, al fin somos nosotros, estos son nuestros orígenes. Pero sabemos, sin embargo, por historia, que todo el mundo la podemos verificar en cualquier momento, que cuando llega la colonia española al Bajo Perú, para empezar, llegan a las islas del Caribe y van bajando, no entran a Tumbes, entran al Perú, luego vienen a la Capitanía de Chile, se funda el Virreinato de La Plata, el Virreinato de Buenos Aires, la Real Audiencia de Charcas, en el Alto Perú, etcétera, hasta la división de todos los estados. Hemos sido profundamente influenciados, educados y organizados bajo los conceptos religiosos. Lamentablemente el discurso ideológico que luego se ha ido dando durante los 14 años del anterior gobierno es mantener
al ciudadano en estado de pobreza, pobreza espiritual, pobreza ideológica, pobreza educativa, manejo masivo del ser humano, con el objetivo de tener vivo un discurso. Los pobres, nosotros somos los salvadores, hacemos leyes, vendemos esto, vendemos el otro, nos endeudamos por ustedes, por los pobres. Pero los pobres nunca dejan de ser pobres. ¿Por qué? Si dejarían de ser pobres, perderían el discurso, ya no tuvieran el asidero de decir nosotros luchamos por los pobres. ¿Por quiénes ya lucharían? Nuestras producciones internas y consumo interno sigue en las mismas condiciones de hace 15 o 17 o 20 años atrás. Nuestras exportaciones han crecido en un 5%, como una exageración. No tenemos hospitales, no tenemos carreteras, tenemos un gravísimo problema de salud. Nuestro aparato productivo, no tenemos empresas que produzcan nada. El 80% de los productos que consumimos vienen de los países limítrofes. Nosotros exportamos solamente materias primas. Y ahí vamos a llegar, porque todo este tema de la nueva Constitución es una receta cubana, venezolana y española. Exactamente. Mario, tiene esos tres componentes. Estos son los tres panaderos. Perfecto. O los tres sastres que hicieron un traje a medida. Perfecto. ¿Para qué? Para transportar el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y todo eso. Esta Constitución, además de esta parte económica, de la parte religiosa, la parte cultural, también va un poco más allá, con graves conflictos. Nada más claro. El texto que los convencionales nos propusieron para aprobar este próximo 4 de septiembre es una mala fotocopia del original boliviano. Por todo esto es que la gran mayoría de los chilenos diremos rechazo. Gracias por acompañarnos y por viralizar estos comentarios. Continuaremos en el próximo video con un trecho de la entrevista del embajador Arias de la Vega sobre los cambios al Poder Judicial introducidos en la Constitución boliviana y sus similitudes con el plato recalentado que nos ofrecieron nuestros convencionales criollos.